Era casi medianoche cuando Mía secó las últimas gotas de agua de la superficie brillante de la mesa en el comedor. La gran casa se sumió en el silencio, solo se oía el suave susurro de las hojas fuera de la ventana, donde el viento jugaba con las ramas de los árboles en el jardín. La luz en la mansión era tenue, creando reflejos dorados en los muebles antiguos. A Mía le encantaban estas horas tardías, cuando la casa dormía y ella podía detenerse por un momento y respirar la atmósfera de lujo y tranquilidad que estaba tan fuera de su alcance en su vida cotidiana. Caminó lentamente por el largo pasillo, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Las alfombras estaban alineadas en el suelo y los cojines decorativos en los sofás estaban ordenadamente colocados. Al pasar junto a la puerta que conducía a la sala de juegos de la pequeña Lucy, Mía no pudo evitar echar un vistazo adentro. La niña dormía acurrucada en su cuna, rodeada de ositos de peluche y muñecas. Una sonrisa jugaba en el rostro de Lucy, tal vez estaba viendo algo agradable en sus sueños. Mía cerró la puerta en silencio y continuó su camino. Al regresar a su habitación en la casa del servicio, Mía reflexionaba sobre su vida. Estaba agradecida por tener un trabajo estable y la oportunidad de ganar dinero para su sueño, su propia vivienda. La habitación de Mía era modesta pero acogedora. El pequeño espacio era su propio refugio del mundo, donde cada cosa tenía su lugar. Mía se sentó en la vieja mesa de madera, donde había una pequeña lámpara, y sacó un cuaderno y un bolígrafo del cajón. Empezó a anotar cuánto dinero había ganado esa semana. Aunque aún le faltaba mucho para llegar a la cantidad necesaria, cada pequeño paso la acercaba a su meta. De repente, oyó un ruido fuera. Mía se acercó a la ventana y vio a Nancy, la esposa de su jefe, caminando por la avenida. El fresco de la noche hizo que Mía se estremeciera mientras observaba cómo Nancy, envuelta en una manta cálida, caminaba lentamente hacia la glorieta del jardín. Era evidente que algo la preocupaba, sus pasos eran inseguros y su cabeza estaba inclinada hacia el suelo. Mía olvidó al instante sus cálculos. Su corazón latía al unísono con los sentimientos de la mujer a la que había empezado a considerar no solo su patrona, sino también una amiga. Rápidamente se puso una chaqueta y salió de su habitación para ver si Nancy necesitaba apoyo. Cuando llegó a la glorieta, Nancy estaba sentada en un banco, mirando las oscuras siluetas del jardín. Al escuchar los pasos, Nancy levantó la cabeza. «Mía, me alegra que estés aquí», dijo Nancy en voz baja. La cálida noche se cernía sobre la ciudad, enmarcando los jardines y las terrazas de la mansión con la suave luz del sol poniente. En esta tranquilidad, el jardín parecía un remanso de soledad donde a veces se podía olvidar la distinción entre amos y sirvientes. Nancy estaba sentada en una cómoda silla en la terraza, su rostro iluminado por la luz parpadeante de una vela en un farol de cristal. Al lado, con una elegancia desenfadada, se encontraba Mía, cuya fatiga tras un largo día de trabajo parecía haberse desvanecido, dando paso a la ligereza y la alegría de la conversación. «Mía, ¿qué opinas? ¿Este color de esmalte me queda bien?», preguntó Nancy, levantando los dedos al sol, pintados en un tono rosa suave. «Oh, sí, Nancy. Combina perfectamente con el color de su vestido», respondió Mía, sinceramente admirada por el buen gusto de su patrona. Nancy sonrió y miró a Mía con suavidad. No solo aceptaba los cumplidos, sino que también se interesaba por la opinión de Mía sobre diversos aspectos de la vida. «Mía, cuéntame, ¿cómo van tus cosas? ¿Cómo avanza tu plan de comprar tu propia casa?», preguntó Nancy, llevando la conversación a temas más personales. Mía se quedó pensativa por un momento, ya que rara vez compartía sus sueños, ni siquiera con amigos cercanos, y mucho menos con su patrona. Sin embargo, la atmósfera de confianza y apertura le permitió relajarse. «Lentamente, pero con seguridad, Nancy. Cada centavo cuenta. Ya casi he reunido la cantidad necesaria para el pago inicial, su esposo paga lo suficiente. Es mi sueño tener mi propio apartamento, aunque, por supuesto, la vivienda que nos han proporcionado es muy acogedora.
Eso es maravilloso, Mia. Te entiendo perfectamente. Todos necesitan su propio hogar. Me alegra mucho por ti. Nancy se alegró sinceramente por los logros de Mia. Sabes, yo también sueño con muchas cosas. A veces siento que esta gran casa me asfixia. Quiero algo nuevo, tal vez comenzar algo propio. Nuestro negocio me ha cansado. Pensé que después de que naciera nuestra hija, mi vida cobraría un nuevo color. Pero resulta que soy una buena empresaria pero una mala madre. Mia miró a Nancy con sorpresa. Las conversaciones sobre sueños y deseos personales eran raras y las acercaban aún más. En esos momentos, no eran realmente como patrona y sirvienta, sino como dos amigas compartiendo sus pensamientos más íntimos. Quizás solo sea una depresión y no creo para nada que sea una mala madre. Usted es tan fuerte y talentosa, solo necesita esperar un poco y tal vez el instinto maternal prevalezca, Nancy, dijo Mia en voz baja. Nancy puso su mano sobre la de Mia, quizás. La noche continuó, y hablaron de todo, desde las alegrías simples de la vida hasta los temas más profundos y complejos. En la mesa había una taza de té de hierbas aromáticas y de vez en cuando Nancy lo vertía en las tazas, permitiendo que el calor de la bebida calentara sus manos y corazones. Con la llegada de una nueva niñera joven y atractiva llamada Ana, empezaron a ocurrir cambios en la casa y, desafortunadamente, no para mejor. La apariencia de una vida familiar feliz comenzó a desmoronarse. El marido y la mujer empezaron a discutir más a menudo, y los sonidos de sus peleas atravesaban las puertas cerradas, tensando a todos en la casa. Una noche, mientras Mia terminaba de limpiar la sala de estar, fue testigo de una de esas peleas. Las voces eran tan altas que ni siquiera las puertas cerradas podían silenciarlas. Intentando pasar desapercibida, estaba a punto de irse, pero en ese momento Nancy irrumpió en la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nancy, ¿necesita ayuda?», preguntó Mia mientras Nancy pasaba por su lado. «Esto no es asunto tuyo, Mia. Simplemente haz tu trabajo y no te metas», respondió Nancy con brusquedad antes de desaparecer tras la puerta de su habitación. Este incidente marcó un punto de inflexión para Mia. Se dio cuenta de que lo mejor sería mantenerse alejada de las disputas familiares, concentrándose en sus propias responsabilidades. Sin embargo, el mal sabor de lo sucedido permanecía, y la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa y hostil. El marido empezó a desquitarse con los empleados con mayor frecuencia. Elevaba la voz por nimiedades, imponía multas por errores insignificantes y creaba un ambiente de constante miedo e inseguridad. En respuesta a su comportamiento, los despidos comenzaron. Uno tras otro, los empleados abandonaban la casa, rehusándose a soportar tal trato. Aquellos que se quedaban tenían que trabajar el doble, a menudo hasta altas horas de la noche, para cumplir con todas las tareas necesarias. Mia también sentía la creciente presión. El trabajo nocturno empezaba a afectar su salud y su nivel de agotamiento, pero no podía permitirse renunciar, ya que estaba cerca de alcanzar su objetivo, reunir suficiente dinero para el pago inicial de una hipoteca. «Todo está empeorando, Mia», comentó una de las limpiadoras cuando terminaban su turno. «No sé cuánto más podré quedarme aquí». «Yo tampoco», respondió Mia en voz baja. «Pero necesito un poco más de tiempo. Estoy casi en mi meta». Para Mia, era una prueba mantenerse en una situación tan difícil, equilibrando su seguridad personal con la necesidad de alcanzar su objetivo. Pero estaba decidida a perseverar, a pesar de todas las dificultades. Mientras las tensiones aumentaban en la casa, Ana, la nueva niñera, parecía ser la única que no sentía el peso del drama general. Pasaba la mayor parte del tiempo ocupándose de las tareas domésticas y cuidando de la pequeña Lucy, sin interactuar con el resto del personal y sin hacer ningún esfuerzo por integrarse. Su comportamiento distante creaba a su alrededor un aura de inaccesibilidad, y muchos de los sirvientes notaron que Ana se comportaba como si estuviera por encima de todos.
Nancy, cansada de las interminables discusiones y conflictos con su marido, se sentía cada vez más atrapada y limitada en sus acciones. Alguna vez tan elegante y llena de vida, ahora Mia la veía a menudo en estado de embriaguez, ya desde el mediodía, sumida en pensamientos oscuros con una copa en la mano. Su interés por su propia hija y por la casa parecía completamente perdido, y todas sus responsabilidades maternales recaían en los hombros de Anna. La tensión en la casa alcanzó su punto álgido una lluviosa noche, cuando tras otra pelea, el marido levantó la mano contra Nancy. Ella, sin pensarlo dos veces, recogió algunas cosas, llamó a su chofer y abandonó la casa. Al marido parecía no importarle, ni siquiera intentó detenerla. Mia estaba perpleja ante esta situación, pues en la casa quedaba una niña pequeña y no estaba claro a dónde había ido su madre ni cuándo volvería. Desde entonces, el marido se volvió aún más irritable y exigente. Empezó a despedir al personal por las más mínimas infracciones, sus gritos se convirtieron en algo habitual y la atmósfera en la casa se volvió tan insoportable que muchos pensaron en marcharse. Pero para Mia no había opción, estaba tan cerca de su objetivo que cada día pasado en esa casa era una prueba de resistencia para ella. Las noches se convirtieron en un tiempo de reflexión para Mia. Acostada en su cama, escuchaba la lluvia golpear la ventana de su habitación en la casa del servicio y pensaba en su futuro. El dinero para el pago inicial de la hipoteca estaba casi reunido, y la idea de dejar pronto ese lugar le daba fuerzas. Un poco más, se decía a sí misma, un poco más y podré empezar una nueva vida. Mia sentía que cada nuevo día en esa casa requería de ella más fuerza y paciencia. Trabajar hasta altas horas de la noche se convirtió en su rutina, ya que se esforzaba por ahorrar la cantidad necesaria para el pago inicial de la hipoteca. En esas noches sin luna, la casa parecía diferente, las sombras en las paredes eran más oscuras y el silencio solo era interrumpido por el eco de sus pasos y, a veces, el llanto de la pequeña Lucy. Mia notaba que, a pesar de la presencia de la niñera, la niña a menudo se quedaba sola en su habitación, llorando y llamando a su madre, que no estaba allí para consolarla. El corazón de Mia se encogía al pensar en la pequeña, dejada sin cuidado y cariño, pero el miedo a perder su trabajo y la necesidad de respetar los límites la mantenían a distancia. No puedo permitirme intervenir, se recordaba a sí misma cuando escuchaba el llanto a través de la puerta cerrada de la habitación de la niña. Necesito pensar en mi futuro. Pero noche tras noche, su determinación se debilitaba al ver cómo una pequeña alma sufría en soledad. Un día, cuando el llanto se volvió casi insoportable, Mia no pudo resistir más. Se acercó silenciosamente a la puerta de la habitación infantil, giró lentamente la manija y entró. Lucy estaba sentada en la cuna, abrazando a un osito de peluche y su pequeño rostro estaba cubierto de lágrimas. «Lucy, pequeña, no estás sola», susurró Mia, acercándose a la cuna. La tomó cuidadosamente en sus brazos y empezó a consolarla, balanceándola y cantando una nana que recordaba de su infancia. Cada día, Mia pensaba más en la situación en la casa. Las conversaciones con sus colegas solo confirmaban sus temores. «Mia, es mejor que te mantengas alejada de la niña. No olvides que eres limpiadora, no niñera», le aconsejaba a una colega. «Si el patrón se entera de que te metes en asuntos que no te competen, te despedirá sin paga. ¿Y qué podrás cambiar? Solo empeorarás tu situación». Mia sabía que eso era cierto. Cada vez que volvía a la limpieza, sentía como el peso de la responsabilidad y el miedo recaía sobre sus hombros. Pero ver sufrir al niño y no hacer nada era insoportable para ella. Armándose de valor, Mia decidió actuar según lo que le dictaba su corazón. Comenzó a visitar en secreto la habitación de la niña cada noche para asegurarse de que Lucy durmiera tranquila. Estas visitas secretas se convirtieron en un pequeño oasis de luz en el oscuro mar de su trabajo nocturno. Sentía que estaba haciendo algo bueno en ese loco mundo de riqueza y mentiras, donde los problemas de los adultos eclipsaban las necesidades de un niño pequeño. «No puedo cambiar mucho», pensaba Mia mientras acostaba a Lucy.
pero puedo hacer que sus noches sean un poco más cálidas. Y a pesar del riesgo que corría, en esos momentos Mía sentía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche fue especial. El marido organizó una fiesta que terminó bien entrada la madrugada, y para la mañana la casa debía estar impecable, como si nada hubiera pasado. Mía, armada con un cubo, trapos y numerosos productos de limpieza, comenzó a limpiar metódicamente. En los salones todavía se percibía el olor a alcohol y perfumes caros, y los suelos estaban llenos de restos de adornos y confeti. Mientras Mía realizaba su trabajo, los sonidos de la fiesta se desvanecían gradualmente y en la casa reinaba el silencio, solo interrumpido por el ruido ocasional de la calle. Sin embargo, ese silencio fue abruptamente roto por el fuerte llanto de la pequeña Lucy, que provenía de la habitación infantil. Mía trató de ignorar el llanto, ya que tenía que terminar de limpiar, pero su instinto maternal prevaleció. Dejó el cubo con agua y abrió suavemente la puerta de la habitación infantil. Allí, en la penumbra, iluminada solo por una luz nocturna en forma de estrella, Lucy estaba sentada en su cuna, llorando en completa soledad. No había ni rastro de su padre ni de la niñera, que deberían estar cuidándola. Mía se acercó a la cuna, levantó cuidadosamente a la niña y la acomodó, dándole el chupete que se le había caído. Lucy se calmó gradualmente, acurrucándose contra Mía, y pronto volvió a cerrar los ojos. Después de que la niña se quedó dormida, Mía, llena de ira hacia la niñera y perpleja por su irresponsabilidad, decidió buscar a Anna y entender qué estaba pasando. Recorrió varios pasillos en silencio, escuchando. Desde detrás de la puerta de una de las habitaciones de invitados se escuchaban gemidos y movimientos. Allí, aparentemente, se estaban divirtiendo la niñera y el dueño de la casa. Mía se pegó a la pared, sintiendo cómo su corazón latía con furia e impotencia. No podía permitirse intervenir, ya que eso podría costarle el trabajo, pero reconoció claramente la voz de la joven niñera. Mía regresó a la habitación infantil para asegurarse una vez más de que Lucy estuviera bien. Confirmando que la niña dormía profundamente, salió y continuó con la limpieza. Trabajó el resto de la noche, limpiando los restos de la fiesta, que ahora le parecían aún más absurdos y sin sentido. Cuando los primeros rayos de luz matutina penetraron por las ventanas, la casa relucía de limpieza. Mía, agotada pero decidida, recogió sus cosas para regresar brevemente a su habitación y descansar antes del próximo día de trabajo. La luz de la primera hora de la mañana apenas atravesaba las nubes cuando Mía despertó después de un corto y agitado sueño. El turno nocturno la había dejado exhausta, pero los eventos de la noche anterior rondaban en su mente sin dejarla en paz. Recordaba el llanto de Lucy, su mirada solitaria y la voz de la niñera riéndose en algún lugar en el fondo. Estas imágenes no dejaban a Mía en paz. Reuniendo fuerzas, se dirigió a la cocina, donde solían desayunar los empleados. Preparándose un té fuerte, Mía encontró a su colega Gloria, que ya estaba tomando café en una esquina. «Gloria, necesito hablar contigo», comenzó Mía, sentándose frente a ella. «¿Qué ha pasado?». Gloria la miró con interés cauteloso. Mía le contó sobre la noche anterior, cómo había consolado a Lucy y lo que había visto y oído. Esperaba apoyo, pero la reacción de Gloria no fue la que esperaba. «Mía, lo mejor es que olvides todo lo que has visto», dijo Gloria bruscamente. «No es asunto tuyo. No es tu hija. Si empiezas a intervenir, solo te meterás en problemas. No vale la pena». Las palabras de su colega hicieron que Mía se quedara inmóvil. Entendía los riesgos, pero su corazón no podía aceptar la idea de dejar a la pequeña Lucy sin protección. «No puedo simplemente mirar y no hacer nada», dijo Mía en voz baja, sintiendo que su voz temblaba de emoción. Gloria suspiró y la miró con compasión, pero en sus ojos había desconcierto. «Ten cuidado, Mía. Esta casa, no cambiarás nada». De vuelta al trabajo, Mía ya sabía que le esperaba una noche difícil. Como siempre, el marido y la niñera se habían ido, dejando a Lucy sola.
Al escuchar el llanto familiar, se apresuró rápidamente hacia la niña. Al tomarla en brazos, sintió como el pequeño cuerpo de Lucy temblaba de sollozos. Mia comprendió que Lucy tenía hambre. Sin dudarlo, la llevó a la cocina y la alimentó. Tranquilizada, Lucy pronto se durmió en brazos de Mia. Mia se quedó con Lucy hasta que la niña se durmió profundamente. Quedaba poco tiempo para la limpieza. Con cuidado, la acostó en la cuna y regresó al trabajo. Al amanecer, cuando la casa empezaba a despertarse lentamente, regresaron el marido y la niñera. Estaban visiblemente borrachos y no notaron a Mia hasta que ella comenzó a limpiar los suelos. ¿Por qué trabajas tan despacio?, preguntó el marido con rudeza, como buscando un motivo para irritarse. Mia guardó silencio y continuó con su trabajo, tratando de mantener la calma y la concentración. Sus pensamientos estaban con Lucy, y la ira se acumulaba dentro de ella al ver a la niñera, la que debería cuidar de la niña, no de su padre. Mia casi no había dormido después de su último turno nocturno. Antes del nuevo día de trabajo, se sentía exhausta no tanto físicamente, sino emocionalmente. Mientras se preparaba para limpiar, una de sus colegas se acercó a ella con una pregunta. «Mia, ¿terminaste tan tarde ayer? ¿Qué pasó?». Su voz estaba llena de preocupación. «Yo solo me aseguré de que Lucy estuviera bien», respondió Mia con inseguridad, evitando el contacto visual. «Mia, no es asunto tuyo. No te metas con la niña. Puede terminar mal», dijo la colega con severidad, desviando la mirada. Mia asintió, pero en su corazón crecía la rebeldía. No podía permanecer indiferente, sabiendo que la pequeña niña necesitaba ayuda. Esa noche no fue menos tensa. El dueño de la casa y la niñera, olvidando aparentemente todas sus obligaciones domésticas, se divertían junto a la piscina. El ruido de sus conversaciones y risas llegaba hasta Mia, pero no se escuchaba el llanto de Lucy, lo que la preocupó aún más. Mia se acercó con cuidado a la puerta de la habitación infantil. Nerviosa, tocó el pomo y entró silenciosamente. La tenue luz de la lámpara nocturna apenas iluminaba la habitación. La cuna estaba cubierta con una gran manta que ahogaba los sonidos. Al quitarla, Mia vio a Lucy, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Las pequeñas manos de la niña se extendían hacia ella, y el corazón de Mia se rompía de lástima. Mia temblaba de rabia, la niñera había cruzado todas las líneas. Cubrir a un niño pequeño para no escuchar su llanto era ya demasiado. «Tranquila, mi niña, todo estará bien», susurraba mientras levantaba a la niña en brazos. Lucy se acurrucó contra ella, buscando consuelo y calor. Mia alimentó a Lucy, la calmó y la acostó de nuevo en su cuna con cuidado. Al irse, miró a la niña dormida, prometiéndose a sí misma que mañana todo cambiaría. Al regresar a la casa principal, Mia continuó con la limpieza. Las voces borrachas del dueño y la niñera se apagaron y pronto regresaron a la casa. El dueño, al ver a Mia, comentó con rudeza: «¿Qué haces aquí toda la noche? Trabajas tan lento como un caracol». Mia solo asintió, tragándose la amargura de sus palabras y tratando de concentrarse en su tarea. Cuando el ruido de sus pasos se alejó, suspiró aliviada y continuó trabajando. La noche fue insomne a pesar del cansancio, sus pensamientos giraban en torno a Lucy y su situación desamparada en esa enorme y fría casa. Al amanecer se sentía agotada, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. Sabía que debía hacer algo para proteger a la pequeña niña, a pesar de los riesgos para ella misma. Tan pronto como Mia se aseguró de que la niñera estaba sola en la cocina, entró, preparándose para una conversación desagradable. «Ana, no puedes tratar así a Lucy. Es solo una niña». La voz de Mia temblaba de ira y nerviosismo. «Al menos haz el esfuerzo de hacer tu trabajo, de lo contrario, la niña puede salir lastimada». Ana, inesperadamente calmada y segura de sí misma, solo se rió con desdén. «Mia, no te metas en lo que no te importa. Si quiero,
no durarás aquí ni un día más. Y no te preocupes por la niña, pronto ocuparé el lugar de la señora de la casa, y lo primero que haré será enviarla a un orfanato. Esas palabras golpearon a Mia como un cuchillo. Enfurecida, apenas pudo contener las lágrimas. Ana tomó un plato con los restos del desayuno y, sin pensarlo, se lo arrojó a Mia. El plato se rompió en el suelo junto a los pies de Mia, haciéndose añicos. «Limpia esto y no metas tu nariz en asuntos ajenos», dijo fríamente Anna, saliendo de la cocina. Mia se quedó allí, atónita y sola en su impotente rabia. En el fondo, sabía que acudir al dueño de la casa sería inútil. Las lágrimas de amargura e impotencia llenaron brevemente sus ojos, pero las secó rápidamente. Comenzó a limpiar, tratando de concentrarse en el trabajo para distraerse de los pensamientos oscuros. Por la tarde, cuando el dueño de la casa finalmente despertó después de su largo sueño tras la fiesta, la niñera, ya sobria y como si hubiera olvidado sus diversiones nocturnas, se apresuró a contarle lo sucedido. «Querido, tu limpiadora, Mia, me gritó esta mañana», comenzó ella con falsedad, «y siempre está intentando meterse con Lucy. Además, creo que está robando en la casa». El dueño, apenas ocultando su irritación, llamó a Mia. «Mia, he oído que estás causando problemas. Termina tu trabajo y lárgate de la casa. Y no pienses en irte antes de que todo esté limpio, no verás ni un centavo de tu salario de este mes». Su voz era dura e implacable. Mia se quedó frente a él, escuchando sus palabras que sonaban como una sentencia. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, en el fondo de su alma solo pensaba en la niña. Mia se sentó en la mesa del comedor con otras limpiadoras, sombría y distante. Compartió con ellas las noticias de su despido, y su colega, que siempre la había advertido de no intervenir demasiado, solo suspiró con pesadez. «Te lo advertí, Mia». «Era inevitable», dijo Irina con voz de pesar. «Lo sé», respondió Mia en voz baja, pero no podía simplemente ver cómo sufría esa pequeña niña. Sus pensamientos estaban solo con Lucy, su corazón se llenaba de preocupación por la pequeña cada segundo. Cuando salió a su último turno, los invitados ya empezaban a llegar para la siguiente fiesta. La música ya sonaba afuera y la diversión estaba en pleno apogeo, pero nadie pensaba en la niña pequeña, dejada sin supervisión. Mia limpiaba en el segundo piso, cuando a través del estruendo de la fiesta escuchó el llanto familiar de Lucy. Su corazón se encogió. Dejó caer el trapo y el cubo y se dirigió a la habitación infantil. Allí, en la penumbra, encontró a Lucy en su cuna, los ojos de la niña estaban llenos de lágrimas. Mia levantó a Lucy en brazos y la niña la abrazó inmediatamente por el cuello. Al calmar a la niña, sintió que Lucy le sonreía por primera vez a través de las lágrimas. Ese momento derritió el corazón de Mia. Comprendió que no podía dejar a Lucy en ese caos. En ese momento, Mia decidió actuar. Rápidamente recogió algunas cosas de Lucy, las metió en una bolsa, tomó a la niña en brazos y salió silenciosamente de la casa por la puerta trasera. La niña no se resistió. Observaba todo con curiosidad. Mia llamó a un taxi y se dirigió directamente al hotel más cercano. Después de alimentar a Lucy y acostarla en la cama de la habitación del hotel, Mia se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. El sueño tranquilo de Lucy contrastaba con la tormenta de emociones que agitaban la mente de Mia. Entendía que había hecho algo que podría ser considerado un secuestro, de hecho, eso era lo que había hecho. Mia se horrorizó. Sentada en el silencio de la habitación, trataba de pensar en sus próximos pasos. La esperaban muchos problemas, las consecuencias legales de sus acciones, la posibilidad de persecución penal y la necesidad de proteger a Lucy de un posible regreso a la casa donde no la querían. Todo giraba en su mente como un torbellino, y solo el sueño pudo detenerlo. Mia se sentó en la esquina de la pequeña habitación del hotel, mirando a la dormida Lucy.
Los débiles rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas, iluminando el rincón tranquilo donde la niña había encontrado un refugio temporal. Pero para Mía, la mañana no traía la habitual calma, venía con el peso de decisiones urgentes. Con gran esfuerzo, tratando de controlar el pánico, marcó el número de su colega, que debía estar en su puesto de trabajo. La llamada rompió el silencio, y después de varios tonos, se escuchó una respuesta al otro lado. Irena, soy yo, Mía. Yo, lo hice. Me llevé a Lucy de la casa, comenzó en voz baja, tratando de mantener la calma. Mía. ¿Qué has hecho? Debes devolver a la niña de inmediato. La policía está por todas partes, te encontrarán y te meterán en la cárcel. Irena estaba claramente en shock, y su voz temblaba de indignación y miedo. Irena, entiendo lo que dices, pero ya es demasiado tarde. Ya estoy en problemas, y no puedo simplemente devolverla. No la cuidaban. Yo, tengo que hacer algo para ayudar a Lucy. Está bien, Mía, buscaré el número de teléfono de Nancy. Ella es su madre. Debes llamarla y contarle todo. Tal vez ella pueda ayudarte. Intentaré encontrarlo en mi agenda. Pero debes tener mucho cuidado, Irena prometió ayudar, aunque su voz aún temblaba de nerviosismo. Mientras Irena buscaba el número, Mía se sentó junto a Lucy, tratando de aclarar sus pensamientos. Pronto, el teléfono volvió a sonar. Encontré el número. Te lo enviaré ahora. Ten cuidado, Irena fue breve. Tan pronto como Mía recibió el mensaje, inmediatamente marcó el número de Nancy. Mientras tanto, en la casa, la policía ya había comenzado su investigación. Los oficiales interrogaban a la niñera, que fingía estar molesta, pero sus ojos fríos y su mirada aburrida delataban su indiferencia hacia lo que estaba sucediendo. Los coches de policía se detuvieron frente a la entrada del hotel donde Mía se escondía. Con ellos llegaron el dueño de la casa y la niñera, ambos lucían preocupados, pero de manera diferente. La niñera mostraba una preocupación activa, tomando a Lucy en brazos y abrazándola. Como si todo este tiempo hubiera estado preocupada por ella. La niña no quería ir con su niñera, lloraba y se resistía. El dueño, por su parte, estaba visiblemente furioso y apenas contenía su ira. Le importaba más castigar a Mía que recuperar a su hija. Mía estaba en el pasillo del hotel, rodeada de policías. Cuando vio al dueño gritar, su corazón se encogió de miedo y desesperación. Uno de los policías se acercó a ella y, sin decir una palabra, le puso las esposas. La escena tuvo lugar ante los ojos del personal y los huéspedes del hotel, que no podían creer que una chica tan amable pudiera ser una delincuente. Todo estará bien, Lucy, no te preocupes, le dijo la niñera a la niña con voz afectuosa, aunque sus ojos estaban fríos. Internamente, estaba molesta porque habían encontrado a la niña tan rápido y tendría que dedicarle más tiempo. Mía fue rápidamente introducida en un coche de policía y llevada a la comisaría. En la celda, se sentía absolutamente sola y aislada del mundo. Todas sus esperanzas y planes se desmoronaron en un instante. Se sentó en el banco duro, mirando al vacío, mientras en su cabeza resonaban los pensamientos sobre las consecuencias de su acción. El investigador Rick, un hombre de mediana edad con ojos cansados, entró en la sala de interrogatorios. Se sentó frente a Mía, observándola atentamente. Señorita, no sé qué está pasando ni cuáles fueron sus motivos, comenzó, pero ¿por qué actuó de esta manera? ¿Entiende que es un delito grave? Mía, sintiendo el peso de la culpa y el miedo, guardó silencio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se contuvo. No sabía cómo explicar sus acciones para ser entendida y perdonada. Yo, no podía dejarla allí, finalmente dijo. Vi cómo sufría. Me parecía que si no la ayudaba, nadie lo haría. Rick asintió, anotando sus palabras. Veo que no es una delincuente típica y creo que solo quería ayudar. Pero tenemos leyes y el dueño de la casa es una persona influyente.
Esto complica la situación. Estoy seguro de que no tenía intención de secuestrar a la niña para venderla o pedir un rescate. Pero aún así, se enfrenta a un castigo como si fuera una secuestradora real. Mia bajó la cabeza, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se sentía completamente aplastada por las circunstancias que se habían salido de control. Mia pasó la noche en la celda de la comisaría, en una sombría soledad, rodeada de paredes frías y una inquietud que no la dejaba dormir. Cada sonido en el pasillo la hacía sobresaltarse, y los pensamientos sobre lo que había decidido hacer la atormentaban sin cesar. El sentimiento de culpa y el miedo al futuro no la abandonaban, y al amanecer se sentía completamente agotada. Cuando los primeros rayos de luz matutina entraron en su celda, Mia comprendió por completo la gravedad de su situación. Las lágrimas brotaron repentinamente y Mia no pudo contenerlas. Lloraba en silencio, tratando de no atraer la atención de los guardias. El investigador Rec, que había pasado toda la noche en la comisaría entrevistando testigos y recopilando información sobre el caso de Mia, parecía cansado y agotado. A pesar de su estado, se tomó el tiempo para acercarse a la celda de Mia con 2 tazas de café. Le tendió una a través de los barrotes. Café de la mañana, Mia. Sé que es poco, pero tal vez te ayude a sentirte un poco mejor, dijo, tratando de sonreír. Mia tomó la taza con las manos temblorosas. Agradeció a Rec e hizo un pequeño sorbo, sintiendo como la bebida caliente quemaba ligeramente sus labios cansados. Pasé toda la noche hablando con tus colegas y vecinos. Entiendo por qué lo hiciste. Haré todo lo posible para ayudarte, aunque el padre está exigiendo el castigo más severo, continuó Rec, su voz sonaba cansada pero sincera. Gracias, Rec. Yo, realmente lo aprecio, susurró Mia, sintiendo que su voz temblaba de emoción. Rec se agachó para estar a la altura de Mia, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué te gustaría comer? Cuando duerma un poco, puedo traerte algo del café al lado de la comisaría. Mia esbozó una leve sonrisa, sintiendo un consuelo inesperado en su preocupación. Quizá algo dulce. Gracias, Rec, dijo, tratando de ocultar su ansiedad por el futuro. Rick asintió y se levantó lentamente. Prometió regresar lo antes posible, y Mia se quedó sola con sus pensamientos y el café caliente en las manos. Después de la guardia nocturna, Rec quería dormir al menos 1 hora para despejar su mente. Pero apenas cerró los ojos, su sueño fue interrumpido por un grito agudo en el pasillo. La voz de una mujer, llena de ira, resonaba en las paredes de la comisaría. Rec, levantando rápidamente la cabeza de su almohada improvisada hecha con una carpeta de documentos, se frotó los ojos, tratando de aclarar sus pensamientos. ¿Cómo se atreven a arrestar a Mia? Los demandaré a todos por abuso de poder. Seguía gritando la mujer, irrumpiendo en su oficina. Arra Nancy, que entró en el recinto con un grupo de abogados. Todos parecían tan decididos como ella. Rec se levantó rápidamente, recuperándose de la noche de trabajo intenso. Fui yo quien dio la orden. Soy la madre de Lucy, y ordené a Mia que la sacara de la casa, declaró Nancy, sus ojos ardían de ira. ¿Por qué la arrestaron? ¿Qué creen que están haciendo? Rec, aunque sorprendido, intentó mantener su profesionalismo. Su esposo presentó una denuncia por secuestro. Mia no explicó nada cuando la detuvieron, respondió, tratando de mantener la situación bajo control. Ella actuó bajo mis instrucciones. Mia es la niñera de mi hija, y le pedí que sacara a Lucy de la casa. Nancy parecía al borde de la histeria, sus palabras eran claras y decididas, pero no eran ciertas. Nancy se enteró de lo sucedido después de que una de las colegas de Mia lograra contactarla. Rec escuchaba atentamente, su sorpresa se convirtió en alivio. Este giro de los acontecimientos podría cambiar significativamente el curso del caso. De acuerdo, entiendo. Esto cambia la situación. Rec tomó rápidamente el teléfono. Necesito contactar a su esposo de inmediato.
Debe venir aquí para que podamos discutirlo todo. Rec marcó el número del padre, explicando la situación y exigiendo su presencia inmediata en la comisaría. Mientras hablaba por teléfono, Nancy y los abogados esperaban tensos a un lado. «Haré todo lo posible para resolver esto», aseguró Rec cuando colgó. «Revisaremos los cargos contra Mia, teniendo en cuenta su información». Nancy asintió, su mirada se suavizó, pero aún dejaba claro quién tenía el control. Cuando Mia salió de la comisaría, el sol brillaba prometiendo un nuevo día y nuevos comienzos. El investigador Rec la acompañó hasta la salida, sonriendo y diciendo que estaba contento con el desenlace feliz. Mia le devolvió la sonrisa y, medio en broma, medio en serio, le comentó que si quería contactarla, su número de teléfono estaba en su expediente personal. Ambos se rieron, y Rec estaba a punto de responder cuando un grito fuerte desde una ventana de un coche lujoso lo interrumpió. Era Nancy, que agitaba la mano con energía y gritaba para que Mia se apresurara. Mia se acercó rápidamente al coche y se subió. Lo primero que preguntó fue por Lucy. «Lucy está bien, ahora está bajo cuidado», la tranquilizó Nancy. Mia suspiró aliviada, pero pronto frunció el ceño, recordando a la niña abandonada. «¿Por qué la dejaste?», preguntó Mia con severidad. Nancy suspiró, su mirada se volvió seria y triste. «Cuando mi esposo comenzó a engañarme con todas, me di cuenta de que quería divorciarse y quedarse con nuestro negocio. Necesitaba actuar para proteger lo que me pertenece», explicó Nancy. «Lamento que haya salido así. Esperaba resolverlo rápidamente, sin saber que despediría a todas las niñeras, excepto a su amante». Mia escuchaba, intentando entenderla. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó después de una pausa. «Me espera un proceso de divorcio complicado. Mi marido quiere llevarse todo, incluso lo que no le pertenece. Será una verdadera guerra, pero ya conseguí que se fuera de la casa, que por cierto, compré con mi dinero. Así que no volverás a ver a mi idiota de marido. Necesito una niñera confiable para mi hija». Nancy miró a Mia con esperanza. «¿Aceptarías?». Mia asintió sin vacilar. Todo lo que había pasado solo fortaleció su deseo de proteger a la pequeña Lucy. Llegaron a casa, donde Lucy jugaba alegremente en el jardín. Mia se acercó, la abrazó y la levantó en brazos. «He contratado a un nuevo gerente», dijo Nancy. «Él te explicará todo y te contratará como niñera». «Y ahora me tengo que ir». Nancy besó a su hija y le entregó un sobre a Mia. «Esto es por el daño moral que nuestra familia te causó. La cantidad es suficiente para cumplir tu sueño». «Yo también soy culpable», dijo Nancy con voz arrepentida. Mia tomó el sobre, sintiendo que el peso de sus decisiones se aligeraba un poco. Miraba a Lucy y al coche que se alejaba y no podía creer cómo habían cambiado las cosas. No tuvo tiempo de pensar mucho en el futuro cuando escuchó una voz familiar a sus espaldas. Al volverse, vio a su colega que sonreía y se acercaba a ella. «Mia, me alegra tanto que todo haya terminado bien», dijo, abrazándola con fuerza. «Gracias a ti, lograste contactar a Nancy». «¿Sabes cuánto significó eso para mí?», respondió Mia, sintiendo lágrimas de gratitud en sus ojos. Ambas mujeres se rieron, conscientes de que quizás las pruebas más difíciles ya habían pasado. Se dirigieron a la cocina para tomar un té y hablar sobre los últimos acontecimientos. «Nancy ha readmitido a parte del personal despedido», dijo mientras servía el té en las tazas. «Y la niñera que, bueno, ya sabes, con el jefe, fue despedida. Nadie la ha visto desde entonces. Supongo que ya tenemos una nueva niñera, ¿verdad?». Mia sonrió. En el patio trasero de la gran casa, que ya se había vuelto un hogar, Mia estaba empujando a Lucy en los columpios. El aire estaba lleno del calor de una mañana de verano y alrededor reinaba una calma tranquila, un lujo raro después de todos los trastornos de los últimos meses. Mia sentía cómo, día a día, su vida volvía a la normalidad.
En la casa, donde ahora la pequeña Lucy era la dueña, reinaba la paz. Todo estaba en orden y las tareas domésticas no requerían atención constante, permitiendo a Mia un momento para pensar en su futuro. Sentada en un banco cerca de los columpios, Mia revisaba anuncios de venta de apartamentos en su teléfono. Gracias a la generosidad de Nancy, ahora tenía suficientes fondos no solo para el pago inicial, sino que también podía permitirse comprar un apartamento al contado. El sueño de tener su propio lugar, que parecía tan lejano e imposible, de repente tomó forma. De repente, el sonido de un coche acercándose rompió el silencio. Mia levantó la vista y vio un auto llegar a la casa. Rex salió del coche, llevando un ramo de flores brillantes. Su visita no era inesperada. Habían estado en contacto frecuente desde aquella noche en la que Mia pasó en la comisaría. Mia llamó desde la casa a la segunda niñera, que ahora ayudaba a cuidar de la casa y de Lucy. Tras una breve explicación de que volvería pronto y varios besos tiernos a su querida Lucy, Mia salió corriendo con su bolso en la mano. Rex la recibió con una sonrisa, extendiéndole el ramo. «Esto es para ti». «Espero que te gusten», dijo, con los ojos brillando de alegría. «Son preciosas, Rex». «Gracias». Mia tomó las flores y ambos intercambiaron cálidas sonrisas. Rex arrancó el coche y se fueron, dejando la casa atrás. El sol vespertino iluminaba las calles mientras Mia y Rex conducían por la ciudad. Mia estaba llena de entusiasmo y no pudo evitar compartir sus planes para el futuro. «Encontré un apartamento estupendo», Rex comenzó emocionada, «y ya me lo he imaginado todo, cómo será cada habitación, qué papel pintado he elegido. Incluso ya he elegido los muebles. En la sala de estar habrá un gran sofá cómodo, y yo». Mia enumeraba cada detalle, cada mueble que ya había elegido en su imaginación. Rex escuchaba en silencio, sonriendo y asintiendo, admirando su entusiasmo y cómo sus ojos brillaban al hablar de sus planes. Apenas podía decir una palabra, pero eso no le molestaba en absoluto. Le gustaba observar su felicidad y sus sueños. Después de una hora de charla ininterrumpida, Mia de repente se dio cuenta de que no había dejado que Rex dijera nada. Se rió, mirando a Rex con una ligera vergüenza. «Oh, Dios mío, me he emocionado demasiado. Lo siento, te he estado hablando sin parar». «¿Cómo estás, Rex? ¿Qué hay de nuevo?», preguntó finalmente, dándole la oportunidad de hablar. Rex sonrió, entendiendo su emoción y alegría. «Estoy bien, gracias. Por cierto, hace unos días uno de mis colegas me contó noticias sobre Nancy. Ella demandó a su esposo por fraude. Ahora está siendo buscado», compartió. «Pues bien merecido lo tiene», exclamó Mia, su voz sonaba decidida. «Después de todo lo que hizo, eso es solo justicia». Rex la miró sorprendido. Su mirada estaba llena de curiosidad y un ligero asombro. «Sabes, Mia, no pensaba que una chica tan dulce pudiera ser tan rencorosa», dijo Rex, sonriendo. Mia se rió en respuesta. «Oh, Rex, no soy rencorosa, solo creo en la justicia», respondió ella, y sus ojos volvieron a brillar de risa. Mia estaba sentada al lado de Rex en su coche, llena de anticipación. Él había dicho que la noche sería especial, pero no había revelado detalles. Cuando llegaron, se encontraron con una vista impresionante, un lugar apartado con vistas a un lago, rodeado de colinas verdes. Rex ayudó a Mia a salir del coche y se dirigieron a una mesa ya puesta al aire libre. Se sentaron y Rex tomó sus manos entre las suyas. Respiró hondo, como si se preparara para algo importante. «Mia, no nos conocemos desde hace mucho tiempo y tal vez me estoy adelantando», comenzó, su voz temblaba de emoción. «Pero quiero que te conviertas en mi esposa. Desde el primer día que te vi, supe que eras tú». Las lágrimas de sorpresa y alegría llenaron los ojos de Mia. Lo miró a los ojos, viendo en ellos sinceridad y amor. «Sí, Rex, acepto», susurró ella, y se abrazaron, seguido de un largo y tierno beso.
Pasaron varios meses. Después de que Nancy ganara todos los juicios, Mia y Reg llegaron a su casa. En el patio, Nancy estaba sentada en una cómoda silla, disfrutando de la tranquilidad de su hogar. «Hola, Nancy», exclamó Mia cuando se acercaron. «Hola. ¿Cómo están?», preguntó Nancy alegremente. Mia preguntó por Lucy, a lo que Nancy respondió que la niña estaba durmiendo y les pidió que no hicieran ruido. «Ella está descansando. Tendrán tiempo para jugar con ella cuando se despierte», sonrió Nancy. La conversación giró en torno a la vida y los planes. Rick anunció que estaban planeando su boda. Mia añadió que Nancy estaba invitada como invitada de honor. «Con mucho gusto asistiré», aceptó Nancy, sonriendo. Mia mencionó que después de la remodelación del nuevo apartamento y la boda, después de la luna de miel, podría volver a sus funciones como niñera si Nancy lo deseaba. «No, Mia», dijo Nancy, tomando una copa. «Ahora que no tengo problemas, yo misma me encargaré de la crianza de mi hija».